el que completara la visión de su padre. El verano en Siberia es un regalo de luz y calor. En Irkutsk, sus habitantes pasan las largas noches junto al río Angara, conscientes de que son los mejores días del año. Dentro de 6 meses, las temperaturas bajarán a 20 grados bajo cero y el sol se pondrá a las 3 de la tarde. Pero el invierno es la estación que define a Siberia. Para que el tren fuera una realidad tenía que vencer las condiciones climatológicas y el tamaño del continente. En el otoño de 1898 faltaba menos de la mitad. El transiberiano llegaba a Irkutsk en septiembre de 1898. 7 años después de que comenzara el proyecto, la ciudad más grande de Siberia quedaba unida a la capital. La distancia de 4.500 kilómetros ya era mayor que la del ferrocarril transcontinental norteamericano, pero seguía siendo la mitad del camino a través de Siberia. En San Petersburgo, el zar Nicolás honraba a su difunto padre con el título de augusto fundador del gran ferrocarril siberiano y erigía una estatua en su memoria. El avance era un gran logro, no porque se hubieran inventado nuevas tecnologías o se hubiera resuelto un espinoso problema de construcción. La heroica distinción del transiberiano era que un país pobre lograra construir un ferrocarril que cruzara Siberia, aunque ciertamente por debajo del nivel tecnológico de la época. Estaban construyendo un ferrocarril a mano cruzando la Siberia subártica, al mismo tiempo que los hermanos Wright soñaban con volar, y a la vez que el ferrocarril de Nueva York superaba los 150 kilómetros por hora. Los rusos aspiraban a tener uno que alcanzara los 25 o 30 kilómetros por hora, que tardaría varias semanas en cruzar el continente. Lejos de la celebración real, los auténticos héroes, los hombres que tendían las vías, continuaban trabajando invisibles para el resto del país. Avanzaban día a día superando los obstáculos que se encontraban en el camino. Eso incluía un bosque tan grande como Estados Unidos. Abedules, pinos y abetos tan espesos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Cuando los rayos finalmente tocaban el helado suelo, lo derretían, convirtiéndolo en un pantanal. Los hombres no tenían más opción que trabajar con el barro hasta la rodilla mientras se abrían canales de drenaje. El trabajo era lento pero inexorable. En 1900, la línea estaba prácticamente terminada, excepto la conexión final de unos 300 kilómetros. El último tramo, que uniría los dos extremos, estaba en el lago Baikal, la masa de agua dulce más grande del mundo. Mide más de 600 kilómetros de largo y 85 de ancho. Con sus 1.600 metros, es el lago más profundo del planeta. Acantilados y montañas bordean la costa meridional y oriental como los colmillos de un tiburón. Esa geografía fue la pesadilla de los trabajadores. La mayoría de los 9.300 kilómetros del recorrido cruzaba grandes planicies como las del medio oeste norteamericano o bosques y pantanos, pero cada kilómetro de este tramo fue una proeza. Los obreros tendrían que tallar un saliente rocoso lo bastante ancho para las vías y hacer túneles a través de una cadena montañosa. El coste ascendía a $15 millones, 6 veces más que un kilómetro normal. La decisión del comité fue unánime. Tenía que haber una manera más fácil. Decidieron evitar la ruta a través de las montañas y construir un ferry para cruzar las aguas del lago Baikal. Copiaron la idea de los norteamericanos. Era algo normal. Se usó mucho en Estados Unidos, incluso hasta los años 70, para que los trenes cruzaran el lago Michigan y evitaran la congestión de Chicago. En el Baikal propusieron el ferry, porque sería más rápido que construir la línea a lo largo del borde meridional del lago. La embarcación que cruzaría el lago se llamaría Baikal. Fue diseñada y construida en Inglaterra con 90 metros de eslora y 17 de manga. Tenía 2 motores, un casco de acero de 2,5 centímetros reforzado con un forro interior de madera de 60 centímetros y una hélice en proa capaz de cortar hielo de 1 metro de grosor. Fue uno de los ferries de tren más grandes del mundo.
Podía transportar 1.200 pasajeros, 28 vagones cargados y 12 locomotoras a una velocidad de 13 nudos, unos 24 kilómetros por hora. 3 hileras de vías descansaban sobre la quilla del barco para que el tren pudiera bajar y subir del ferry. Fue una de las grandes innovaciones del Transiberiano. También se construyó un rompehielos y ferry de pasajeros más pequeño, el Angara. Su misión era ir delante del Baikal abriéndole paso. El ferry se terminó en 12 meses, pero el único modo de llevarlo hasta Siberia, al lago Baikal, era desmontarlo, embalarlo y transportarlo en barco y luego en tren para reensamblarlo de nuevo en su puerto de Lizbianka. Llegar a un puerto sin salida al mar en Asia Central resultó ser más difícil que la construcción. El Baikal se retrasó 2 años cuando su tren de suministro tuvo que esperar a que se construyera un puente. En el interminable retraso se perdieron varias piezas. Después se descubrió que algunas de ellas eran demasiado grandes para caber en el tren y habría que rehacerlas, provocando otro retraso adicional. Tenía 15 calderas. La razón de que fueran tantas es que una grande no hubiera cabido en ningún tren para llevarla hasta Irkutsk, donde se estaba ensamblando el ferry. Pasaron 3 años más hasta que el barco estuvo ensamblado y en funcionamiento. Pero la pérdida de tiempo fue un inconveniente menor en comparación con lo que le esperaba. Quizá una de las mayores sorpresas fue el propio lago Baikal. Incluso los rusos subestimaron el invierno en esta zona de Siberia. El lago parecía tener vida propia. Tenía su propio clima, su propio carácter, sus peligros y su belleza. En cualquier momento podía desatarse una tormenta lo bastante violenta como para hacer volcar aquel inmenso ferry, un enorme barco de hierro que podría surcar sin problemas cualquier océano del mundo sin detenerse ante nada. Después de 1 año en el lago, el Baikal demostró su ineficacia. Fue una total pérdida de tiempo y dinero. En primavera, verano y otoño, las tormentas o la niebla le hacían refugiarse en puerto. En invierno, era incapaz de romper el hielo. Los hidrógrafos no habían hecho bien su trabajo. En invierno alcanzaba 3 metros de espesor, no 1. Desesperados, mandaron hombres para abrir paso al ferry cortando el hielo, pero todo fue inútil. El enorme barco resbalaba sobre el hielo y no lograba partirlo. El pasaje y la carga se acumulaban en la otra orilla y no podían cruzar el lago. Había sido una idea desastrosa. El tren de Moscú a Vladivostok no podía funcionar. El lago Baikal tuvo la última palabra. Los ferries fueron abandonados al año siguiente, un triste recuerdo del poder de Siberia sobre el hombre y las máquinas. Al comité del ferrocarril no le quedaba otra alternativa que construir una vía de 260 kilómetros a través de las montañas y acantilados sobre el lago. Se enfrentaban al tramo más difícil jamás construido. Requería 38 túneles a través de granito puro. El único alivio era saber que el Transiberiano estaba casi terminado. Vladivostok, la ciudad más oriental de Rusia a 9.300 kilómetros y 8 usos horarios de Moscú. La base de la flota del Pacífico, aunque los buques se pasaran la vida anclados en la era posterior a la Guerra Fría.